Bien, buenas tardes, buenos días a todos, buenas tardes, depende del lugar donde estén. Bueno, hoy vamos a iniciar este taller que es alimentación en niños prematuros, es el tema del día de este lunes. Cualquier cosa, en el Instagram tienen por los próximos 3 lunes los temas que se va a ir dando. Así que cualquier cosa ya saben cómo es el sistema, pueden verlo a través del vivo de Instagram o pueden hacer la otra opción que es esta de meterse al Zoom. El ID lo publico todas las mañanas antes del taller y así pueden mirar un PowerPoint y hacemos como un vivo pero diferente en el sentido de que pueden ver un Power, una presentación que la hice para que entienda un poquito mejor y sea algo más estructurado y no tan descontracturado como son los vivos tradicionales. Espero que les guste. Hoy vamos a dar un tema que a mí es como que me llamó mucho la atención porque es como falta todavía mucho consenso sobre el tema, es como que no se conoce muy bien y falta mucho trabajo de investigación que tenga mucho peso y en muchos niños, tanto por la diversidad y por los distintos perfiles bioquímicos y diferentes complicaciones que tienen. Hoy el tema que nos va a traer es la alimentación en los niños prematuros. Acá vamos a ir pasando. Ay, denme un minutito. Justo, disculpen que cambié de máquina, pero mi cachorro me rompió el cargador de mi máquina, así que estoy con otra máquina que no es la habitual, así que por ahí voy a estar un poquito más lenta. Para los que no me conocen y no han estado en los talleres anteriores, mi nombre es Florencia Sanabria, soy médica cirujana recibida en la Universidad Nacional de Córdoba. Soy especialista en pediatría, especialista en psiquiatría, me dediqué a la docencia y investigación. Tengo un magíster en neurología, neurodesarrollo infantil. También estoy capacitada en todo lo que es errores innatos del metabolismo congénito. Estoy diplomada en todo lo que es genética dentro de lo que es la psiquiatría infantil y tengo formación de todo lo que es ADOS, ADIGRs, BOBAT, BOITA. Tengo bastante formación en lo que se referente a lo que es el neurodesarrollo infantil. Aparte de todo esto, la parte de nutrición. Vamos a definir qué es primeramente un prematuro. Un prematuro es un recién nacido que nace antes de las 37 semanas de gestación. Esto es lo que vamos a considerar un niño prematuro, un niño que nace antes. ¿Cómo se clasifican los niños prematuros? Se clasifican según la edad gestacional, que no es lo mismo nunca que la edad embriológica real del feto. Pero es el valor universal que los obstetras y los neonatólogos le han dado para evaluar la maduración fetal. ¿Qué quiere decir esto? Que, a ver, han unificado criterios, tanto neonatólogos como obstetras, para evaluar, según la última fecha de menstruación, la edad gestacional, que se mide siempre en semanas, que van a decir, ah, bueno, yo tengo 20 semanas, yo tengo 24 semanas, yo tengo 28, yo tengo 40. Obviamente ya es un niño término. Pero no se va a correlacionar con la edad embriológica del bebé a veces, porque depende cuándo fue concebido y depende la maduración embriológica. O sea, eso es algo totalmente aparte, que después es un tema bastante amplio para hablar, porque está muy discutido. ¿Cuándo llamamos un prematuro extremo? Cuando es menor de 28 semanas. Recuerden que el embarazo, un niño término va a ser mayor de 37 hasta 40 semanas y ya 41 ya sería un tardío. Muy pretérmino sería entre las 28 y 31 semanas, moderadamente pretérmino entre las 32 y 33 semanas de edad y pretérmino tardío, que ya estaríamos ahí, que es y no es, 34 a 36 semanas. Igualmente, en el pretérmino tardío, una de las cosas que hay que cuidar sobre todo es la alimentación, porque a veces decimos, no, bueno, pero es 36, ya comía solo, me lo llevé a mi casa, estuvo todo bien. No, estos niños tienen la particularidad que al haber nacido antes y generalmente su edad embriológica no corresponde a lo que es la edad gestacional, hay que cuidarlo tanto como si fuera un niño mucho más pequeñito. Según su peso, se van a clasificar en menos de 1000 gramos cuando son peso extremadamente bajo al nacer,
de 1000 a 1499, muy bajo peso al nacer, y de 1500 a 2500, bajo peso al nacer. Disculpe, ahí me preguntan el tema del Lin del Sur, lo encontrás en historias, cualquier cosa. ¿Por qué es importante cuidar la nutrición de estos recién nacidos prematuros? Especialmente aquellos recién nacidos que nacieron entre las 24 y 28 semanas de edad gestacional, que nada va a correlacionarse, como dije anteriormente, con la edad embriológica. Nace en un momento crítico del crecimiento, el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, si uno nace antes del tiempo que tiene que tener, obviamente el sistema nervioso va a estar afectado porque, a ver, ellos se alimentaban totalmente a través del cordón umbilical. Entonces, en ese momento dejan de alimentarse de cordón umbilical. Incluso en las guías está planteado que pasan momentos de inanición. Son momentos que no recibe, porque vos imagínate, cortás el cordón umbilical, nace el chico, hasta que lo acomodan en neonatología, que lo intuban, que hacen todas las medidas para acomodarlo, como quien dice. En ese momento entra en inanición, o sea, son periodos críticos que por más que no sea tanto el tiempo, van a influir, incluso no se sabe hasta qué tanto puede influir a largo plazo. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Los déficits nutricionales en las primeras semanas de vida que tienen consecuencias cuantificables después en el neurodesarrollo. A ver, por ejemplo, empieza con fiebre, le suspendemos esto, le suspendemos aquello, y son momentitos que van pasando sin alimentación. Está bien, le ponemos un destroza, un suero con glucosa para que no haga una hipoglucemia, pero igual van a tener consecuencias, porque, a ver, no están recibiendo los nutrientes, porque no es solamente recibir azúcar, es recibir aminoácidos, es recibir ácidos grasos. En esta edad generalmente dependen de todas estas cosas. Depende del aporte energético, el aporte proteico, como decíamos, la proteína está compuesta por aminoácidos. Y a la primera semana de vida se asoció que todo este problema va a traer que cuando nosotros tomemos un test de neurodesarrollo, generalmente va a estar muy por debajo de lo que tiene que estar. Generalmente es utilizada una escala muy conocida, es el test de Bailey, o escala de Bailey, que se toma en los más chiquititos. Las complicaciones que vamos a ver, la incidencia de la gravedad de las complicaciones de la prematurez también van a incidir en toda la parte nutricional. Aumenta la reducción en la edad gestacional y el peso a nacer, o sea que si nosotros decimos, viene un chico con complicaciones gastrointestinales, cardíacas, renales, vamos a encontrar que, a ver, esa edad gestacional que fue de consenso, se nos va a ir achicando. Por eso, cuando uno evalúa nutricionalmente un prematuro, tiene que ver las comorbilidades que tuvo el neo, si tuvo problemas metabólicos, si tuvo problemas renales, si tuvo problemas respiratorios, cuánto fue, y evaluarlo individualmente a los problemas, a la hora de armar un plan terapéutico y estratégico de alimentación futura. Dentro de las complicaciones, como dijimos, enterocolitis necrosante, me pasó algo muy raro con el tema de la retinopatía del prematuro. La retinopatía del prematuro, encontré muchísimos trabajos de investigación en el cual se asociaban perfiles incluso de aminoácidos. Cuando uno hace una cuantificación de ciertos aminoácidos, iba a haber diferencias que uno decía, wow, eso está relacionado directamente con la alimentación. ¿Y qué pasa? Por no haber estado nutriéndose como correspondía, encontraban perfiles totalmente alterados en los niños que tenían retinopatía y se condecía con la gravedad de esta. Lo mismo que la displasia broncopulmonar, incluso la hemorragia interventricular tenía también relación. Estas patologías generalmente son infrecuentes en los recién nacidos pretérmino tardío, como dijimos, el 36 semanas, el 35 que lo llevamos a la casa. Pero con estos hay que tener cuidado, porque, a ver, es como que dicen, no, bueno, pero nació ahí, pero hay hay que ver con los problemas del trastorno generalizado del desarrollo, que pasaron por el costadito, y es un 37 semanas, que le dieron 37 semanas cuando nació, porque dijeron, bueno, es un 37, pero cuando vos lo vas a evaluar bien, vas a ver que no era un 37 realmente, era un 35 o un 36 semanas. Entonces entraba dentro de este rango
de niños que había que cuidar justamente la alimentación, porque vamos a ver que es totalmente diferente. Incluso siempre hablamos de los 1000 días, acá se corrige totalmente esto. La mayoría de las complicaciones se relacionan con disfunciones orgánicas de los órganos que están totalmente inmaduros, y en algunos estas complicaciones se resuelven completamente, en otros quedan disfuncional. Pero ¿cuánto es el tiempo que yo tengo que considerar en un recién nacido cuando es pretérmino, cuando es un neonato que es prematuro? Generalmente, cuando hablamos de un niño que ya nació maduro, un niño a término de más de 37, pensamos en los 1000 días. Generalmente, cuando pensamos en un prematuro, tenemos que pensar en los 1000 días más un año más. Eso para que lo tengan en cuenta. En cuanto a la parte cardíaca y las complicaciones, generalmente las cardiopatías congénitas estructurales entre los recién nacidos prematuros es baja, pero la complicación ya que se asocia a otra cosa, depende, si tiene algo genético asociado puede haber. Pero la complicación cardíaca propia de la madurez más frecuente es el conducto arterioso permeable. ¿Qué pasa? Con esto hay que tener cuidado porque, a ver, el gasto cardíaco aumenta, hay una disfunción en el tema de calórico, y estos niños tienen otro aporte calórico. Por eso yo siempre digo, hay que evaluarlos en un contexto de teoría clínica y separado del resto. Tema del sistema nervioso central. Las complicaciones que vamos a ver son el tema de los pobres reflejos de succión y deglución, que vamos a ir viendo después cómo se desarrolla en un recién nacido pretérmino, el tema de las apneas, la hemorragia interventricular y los retrasos del desarrollo cognitivos. Siempre es como que estamos abocados a la parte motor, lo evaluamos la parte motor, pero dejamos de lado el tema del desarrollo cognitivo, que no es solamente evaluar si aprende bien, si es TEA o si es hiperactivo. Es mucho más que eso. Es evaluar porque por ahí a veces son niños que tienen problemas de ansiedad, problemas de depresión, que están dentro de este problema, esta problemática que sufren. Porque, a ver, son chicos súper ansiosos que por ahí ha quedado por una cuestión de integración sensorial. Claro, estuvieron en NEO, las alarmas se activan porque dicen, no, mi hijo se desarrolló súper bien. Sí, pero hay que tener cuidado, porque ¿qué pasa? Al haber estado en NEO, haber estado con las alarmas, haber estado con todos los ruidos, el tema de la disfunción del ciclo circadiano, la cronobiología, que uno le prendía y le apagaba las luces a horarios que no eran convenientes. ¿Qué pasa? Pasa esto, justamente, que es como que, no, bueno, pero es de otra parte. No, está dentro de los retrasos del desarrollo, porque incluso los trastornos de ansiedad se incluso pueden ver reflejados hasta la adolescencia. El tema de la complicación de los ojos, como ya dijimos, la retinopatía del prematuro, la miopía, el estrabismo, el tema de la debilidad muscular en esos ojitos, todas estas cosas vamos a tener que estar muy atentos. El tema de la parte infecciosa, las complicaciones infecciosas incluyen la sepsis y las meningitis. Acá entramos en lo que es el daño al cerebro inmaduro, que más adelante va a tener consecuencias. El tema del riñón, las complicaciones renales incluyen la acidosis metabólica y el retraso del crecimiento. ¿Qué pasa? En el prematuro la función renal es muy limitada, de manera que la disminución de la capacidad de concentración y dilución de la orina va a ser también limitada. La capacidad de los riñones inmaduros de excretar ácidos fijos. ¿Qué son los ácidos fijos? Los procesos de metabolización. Cada vez que nosotros metabolizamos algún tipo de proteína, algún ácido graso, todo lo que entra por la leche, ¿qué pasa? Van a provocar ácidos y estos se van a acumular. Se van a excretar también por orina, pero el tema es que, a ver, van a dañar a lo largo el riñón. Hay que tener cuidado cuando se acumulan el tema de las fórmulas ricas en proteínas, las consecuencias del crecimiento óseo, la acidosis metabólica tardía y se pierde sodio y bicarbonato por orina. Lo que más me interesa acá hablar es el tema de la fórmula de las proteínas, la leche materna y la leche de fórmula. ¿Cuál va a ser mejor? Y por el peso molecular que tienen las proteínas de una y otra, obviamente la leche materna. Y después lo vamos a ir viendo porque la lactancia materna en un prematuro va a ser fundamental y vamos a ver cómo.
Los pulmones, las complicaciones pulmonares más frecuentes incluyen síndrome de dificultad respiratoria, insuficiencia respiratoria a la prematurez y enfermedad pulmonar crónica, displasia broncopulmonar. Esto es un pantallazo general que es más que nada para pasar a la parte más importante que nos viene hoy el tema, es el tema de la nutrición, que es como empezar a hilar y tirar la punta del ovillo, como quien dice, pero es mucho más complejo. Los problemas metabólicos más frecuentes, el tema de metabólicos van a incluir la hiperglucemia. Dentro de lo que es la captación, los tejidos periféricos en el neonato no van a captar bien la glucosa y por ende no van a funcionar bien. Entonces se produce una hiperglucemia. Es como los tejidos periféricos. El otro día estaba mirando un artículo que decía al neonato que son avances que se vienen. No hay que medirlo más a través de lo que es la talla y el peso, sino a través de la biopedalciometría. ¿Qué pasa? Medirlo a través de la grasa corporal, cuánto líquido tiene. Si nosotros decimos, che, mira, baja 10% cuando nace, es porque está compuesto por mucho líquido. Entonces, ¿qué pasa? También empezar a contar cuánta agua hay intracelular, extracelular, cuánta grasa tengo, cuánta grasa no tengo, qué tipo de grasa, si es compacta. Eso se puede medir todo a través de la bioimpedanciometría. La hiperglucemia y la enfermedad metabólica. En cuanto a la regulación de la temperatura, que uno dice, bueno, no, pero es solamente la regulación. No, a ver, la regulación de la temperatura es súper importante. ¿Por qué? Porque es el cociente de la superficie por el volumen corporal y es excepcionalmente grande. ¿Qué pasa? Cuando no regulan bien la temperatura, el gasto calórico me va a cambiar. Entonces, generalmente la tasa de demanda metabólica va a ser aún mayor, entonces tengo que ver eso, que regulen bien la temperatura, que el ambiente sea el adecuado siempre para los más chiquititos. En cuanto al tubo digestivo, las complicaciones más frecuentes digestivas incluyen la intolerancia alimentaria con aumento del riesgo de broncoaspiración, la enterocolitis necrotizante y la alteración de la microbiota. Mire, en cuanto a la microbiota de un prematuro, la diferencia es que no va a tener mucha diversidad esta microbiota, va a tener una disbiosis y va a tener aumento de la permeabilidad intestinal. O sea, todos estos problemas asociados, por eso la dieta durante los primeros años de vida hay que cuidarla muchísimo, porque incluso los más chiquititos son periodo crítico. Es una urgencia nutricional para que se entienda. La intolerancia alimentaria es muy frecuente en los lactantes prematuros porque tienen un estómago pequeño, los reflejos de succión, de deglución son inmaduros, la motilidad gástrica e intestinal totalmente insuficiente. Y esto va a tardar. Cuando nosotros tengamos estos niños hay que tener cuidado porque ¿qué pasa? Uno dice, bueno, sí, la alimentación... Hay que tener cuidado con qué le damos de comer, cómo se lo damos de comer, en qué contexto y siempre ir acompañado de un profesional. Las dificultades de la capacidad de tolerar la alimentación oral con la intubación, la sonda nasogástrica, NEO, es una cosa. La tolerancia a la alimentación aumenta, el tiempo de que va a estar internado en niños que están muchísimo enteral, parenteral. O sea, esto va a retrasar muchísimo el tema del alta. ¿Qué factores van a incidir en una adecuación, inadecuación nutricional? Primero, el equipo de salud. Siempre tiene que haber algún nutricionista, tiene que haber alguien especializado en metabolismo, que no solo controle, porque el nutricionista solo no puede hacer nada, tiene que ser acompañado con un médico que conozca esto, porque hay un montón de cosas que la va a tener que interpretar el médico para guiar a este nutricionista. Por eso es equipo de salud, más allá de todo lo que es el neonatólogo, cardiólogo, endocrinólogo, que va a estar constituyendo y equipo de enfermería, estimulación temprana, kinesiología, etc. Morbilidad al nacer. ¿Qué estamos hablando? Las enfermedades, las comorbilidades, todo esto, la digestiva, la neurológica, la renal, todo este problema. La infraestructura, el monitoreo de este niño, cuántas extracciones, cómo le vamos a hacer, cómo vamos a medir. Los parámetros serológicos, como decíamos, la parte bioquímica es fundamental en estos niños, basarnos en estudios de alta y mediana complejidad.
O sea, generalmente estos niños hay que controlarlos muy bien y cuantificarlos muy bien, porque eso es lo que va a determinar el futuro totalmente de estos niños, de las secuelas que les vaya a quedar. La nutrición parenteral total, eso, a ver, a veces justamente las guías eso decían, que uno pone, sí, tantos mililitros de esto, pero no lo ve en forma individual, no lo ve de decir, tengo este aminoácido bajo, tengo este ácido graso bajo, tengo estos niveles de colesterol, tengo esta función renal, y adecuar cada alimentación a cada niño. Y el tema de la fortificación de la leche humana, que eso es lo que vamos a ver. Nutrición en el prematuro, la nutrición en el periodo postnatal, no sé, quiere decir ya este niño nació, es un aspecto fundamental del prematuro hospitalizado, o sea, del momento que nació, es algo que tenemos que tenerlo así en cuenta, que tenemos que estar mirando cómo vamos a nutrir ese niño que salió fuera de la panza de la mamá. Pero aún más, tras el alta hospitalaria, porque a ver, ¿cuánto va a estar en un par de meses y después ya nos entregan? Entonces hay que cuidar esa alimentación y justamente decía, los cuidados nutricionales no hay consensos de cómo ir alimentando cada niño cada año, pero ya se saben algunas cosas que por eso afirman, todo lo que es parte metabólica, vías metabólicas, está alterado. Si uno busca en internet, googlea mapa metabólico, se va a dar cuenta que es una telaraña. Eso está totalmente alterado y como ya vamos a ver más adelante. La optimización del crecimiento postnatal está muy relacionado con el adecuado neurodesarrollo, porque esto va a traer incluso más, porque se habla de enfermedades a muy, muy largo plazo. Estamos en enfermedades diabéticas, enfermedades metabólicas, síndrome metabólico, como hipertensión, cardiovasculares, todo, todo. La nutrición en el prematuro, los mecanismos de programación y modificación epigenética, los genes críticos de la homeostasis, o sea, la programación, vos imagínate, es un niño que tenía que salir en más o menos 37, 40 semanas, 38 como mucho, y nació a las 28, nació a las 30, nació a las 32, nació a las 36 como me pasó a mí. Es un niño que su programación y la modificación epigenética de someterlo a un ambiente antes de tiempo me va a modificar la homeostasis metabólica. Por eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora de nutrir ese niño. En los aspectos esenciales a tener en cuenta es la alimentación de los prematuros en los primeros momentos de vida. Hay que cuidarlo del día 1 y eso me va a determinar todos los parámetros. A mí a veces me impresiona porque una de las patologías más frecuentes en los prematuros que van a ver la secuela es el 50% del prematuro extremo generalmente puede llegar a quedar con parálisis cerebral. Y los niños con parálisis cerebral no tienen un control estricto nutricional, más allá de armarle una dieta, pero es mucho más allá. Son laboratorios de alta complejidad, son un montón de cosas que uno tiene que medir. El objetivo de esto es conseguir una ingesta adecuada de nutrientes. Algunos autores, porque siempre hablamos de hasta los 2 años, los primeros 1000 días de vida, por eso yo les decía, ya están mencionando que en el prematuro tenemos que ir hasta los 3 años de vida, pero a ver, cuando uno habla de nutrición tiene que cuidarlo toda la vida, pero hay ciertas cosas que hay que protocolizar hasta los 3 años de vida en los prematuros y ya vamos a ver ahora en un segundito por qué. La alimentación entera de los prematuros está pobremente protocolizada, los servicios de neonatología, y tras el alta no se dan pautas uniformes de dieta. O sea, no te dicen esto puntualmente hay que controlar porque es un prematuro. Acá, como decíamos, siempre hablamos de los primeros 1000 días de vida. Bueno, con los prematuros es los 1000 días y un año más. Vamos a contar el tiempo de embarazo, incluso a eso hay que sumarle la edad corregida, o sea, por ejemplo, si nació a las 28 semanas, dentro de ese tiempo me va a llegar hasta las 40 semanas, entonces va a ser un periodo crítico del embarazo, no sé si se entiende. Después, el primer año de vida, los 2 años y los 3 años, pero cuando hablo de los 3 años, son los 3 años de edad corregida, no de edad cronológica. O sea, si un chico nació 4 meses antes, 3 meses antes, 1 mes antes, es la edad que yo tengo que corregir. O sea, que a esos 3 años yo le voy a sumar los meses
que ese niño nació antes, porque no, recuerden que no es la edad cronológica, es la edad embriológica. Y cuando hablamos de la edad embriológica tenemos que sumar porque va a ser la edad corregida, que va a ser un aproximado, que incluso puede llegar a ser un poquito más. Puede llegar que tenemos que sumar un porque decimos, pero no, es como que va un poquito más lento. Sí, va más lento justamente porque por ahí su edad embriológica no es la que corresponde. Y por eso los periodos críticos tardan un poquitito más. Los 1000 días y un año más, ¿cómo vamos a entender esto? Los prematuros no son capaces de sintetizar, eso es lo que yo le decía. ¿Cuáles le van a ser las diferencias? Yo tengo un chico término y va a ser capaz de sintetizar la cisteína, la taurina y la glicina, que deben ser aportados por la dieta. O sea, ¿qué pasa? Yo le doy el biberón y del biberón de los lácteos va a sacar la cisteína, la taurina y la glicina, que son aminoácidos que principalmente me van a actuar en el sistema nervioso. Puse como ejemplo la taurina para que lo entiendan bien. Es un aminoácido que participa como neurotransmisor del desarrollo del sistema nervioso y el mantenimiento de la función de los receptores de la retina, que yo es lo que le decía. El tema de la retinopatía del prematuro. La conjugación de sales biliares favorece la absorción de grasa. O sea, si yo no tengo un buen nivel de taurina, incluso, ¿qué pasa? Por más que me lo incorporan a través de la dieta, no tengo la enzima necesaria para romper la proteína y absorber la taurina. Porque ustedes me van a decir, no, bueno, pero le están dando leche y tiene 32 semanas. Pero a veces no tiene la enzima. Porque, ¿qué pasa? Cuando viene la leche, entra en forma de proteína, pero yo lo que necesito es el aminoácido, que es la taurina. Entonces tiene que venir una enzima, romper esa proteína y, conclusión, absorber la taurina. Entonces, ¿qué pasa? Ahí va a pasar que puede llegar a tener deficiencia de taurina. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ese niño embriológicamente todavía no tiene la enzima necesaria o la enzima madura, por así decirlo, para procesar este tipo de reacción metabólica. Entonces, ¿qué pasa? Hacer este tipo de cosas va a ser esencial dentro de lo que es el resultado de la nutrición de un prematuro. Y me va a determinar el tema de la formación del sistema nervioso central, porque yo les di el ejemplo de la retina, pero estamos hablando del cerebro, estamos hablando del neurodesarrollo, estamos hablando de las funciones motoras y la función cognitiva de un niño a futuro. En cuanto a la microbiota y el metabolismo, la capacidad del metaboloma sanguíneo para predecir la diversidad de la microbiota podría allanar el camino del desarrollo de nuevas pruebas clínicas para monitorear. Esto, a ver, a mí me surgió el tema de que, a ver, a medida que uno va profundizando y con los años, porque uno habla mucho ahora de la microbiota, ¿cómo puedo modificar? A ver, en estos niños es el metaboloma lo que está alterado. O sea, la reacción metabólica por inmadurez, y que les pasa a todos. Imagínenselo, no solamente a estos niños, sino que si vos tenés un niño con autismo, tenés un niño con otra patología, también va a pasar. El metaboloma es lo que va a determinar la diversidad de la microbiota que vamos a tener. No es la microbiota lo que va a determinar el metaboloma, al revés, para que se entienda. Eso hay que tener cuidado, porque todos hablan no de la microbiota. No. A ver, la microbiota es una cuestión prometedora para interpretar indirectamente qué está pasando con el metaboloma sanguíneo, pero no es directamente la que está, a ver, no es la primaria, para que se entienda, es la secundaria, es la consecuencia de que el metaboloma esté alterado. Entonces, si nosotros tenemos un niño que nace prematuro, que ese intestino no está bien formado, está inmaduro, obviamente va a provocar todo este trastorno con una disbiosis y con las consecuencias que esto va a llevar. Pero es porque las reacciones metabólicas primarias no van a andar bien. En cuanto a los grupos de riesgo, los grupos de riesgo nutricionales son todos los menores de 1000 gramos al nacimiento. Cuando uno habla de un niño que nació con 1000 gramos, menor de 1000 gramos, hay que cuidarlo incluso hasta los 5 años, no hasta los 3. Es un grupo de alto riesgo, si es un grupo que es urgencia nutricional. Hablamos, eso es lo que yo le decía anteriormente, urgencia nutricional. Y hay que tenerlo bien en claro, cuándo es un riesgo y cuándo es una urgencia. Todos los niños prematuros con un peso inferior al alta, menor al percentilo, o sea, del percentilo 10 en adelante. ¿Qué pasa?
Si yo tengo un bebé que lo voy acomodando con las tablas y veo que todavía está bajo peso, o sea, tengo que ver de suplementar a ese chico, no decir, ah, no, ya va a ir aumentando, ya va a ir aumentando, porque el esperar acá no sirve, porque estamos en un periodo crítico. Tiene que cuidar el tema de la nutrición y es fundamental porque es lo que le va a determinar el futuro a ese niño. Prematuras con dificultades en la alimentación, ya sea por malformaciones craneofaciales que dificulten la deglución, atresia esofágica, el reflujo, trastornos neurológicos de succión de deglución. A ver, si yo veo que un prematuro se cansa mucho, que la toma es muy larga, no hay que forzarlo porque está bien, sí, no se alimenta todo por biberón o todo por pechón. No, pero a ver, si el gasto calórico está siendo más demandante porque ese niño se cansa, conclusión me va a traer un problema futuro. Entonces, hasta el tiempo de la toma tengo que controlar. Y si el tiempo me está pasando, no es, ay, superé y no lo estoy alimentando por una sondita. No, hay que alimentarlo, hay que hacer un híbrido entre ambos. Prematuros con patología respiratoria crónica, aquellos que quedan con oxígeno domiciliario, esos tienen más requerimiento metabólico, más gasto. Así que con eso hay que tener cuidado. Y los prematuros con intestinos cortos, enteropatías, el tema de la enteropatía es enterocolitis necrosante, niños con intolerancia alimentaria, por ejemplo, el tema de la proteína de la leche de vaca. Esos son los grupos de más alto riesgo. Cuando nosotros tenemos un prematuro, generalmente la nutrición enteral hospitalaria es un pretérmino de 32 semanas. Después ya se empieza a alimentar por boca. Las estrategias de nutrición precoz pretenden evitar el proceso catabólico del pretérmino, pero hay que tener cuidado con esto, porque uno dice a veces espero, pero tengan cuidado porque, a ver, están en condición crítica y más cuando es un niño de pretérmino. La nutrición enteral mínima va a evitar la atrofia vellositaria y estimula las enzimas digestivas. Estimula el desarrollo gastrointestinal, mejora la tolerancia posterior y se debe comenzar a las 24-48 horas. Con el calostro materno, a través de una sonda intragástrica o sonda nasogástrica. O sea, es una sondita colocada para que se pueda alimentar. La leche materna siempre va a ser la mejor opción y va a conseguir mejores resultados del neurodesarrollo. Ideal que la madre si no está disponible. Acá me quiero detener, porque justamente cuando hay un niño prematuro, nos tenemos que abocar a proteger también a esa mamá, porque ahí vamos a explicar el beneficio del calostro, el calostro de la mamá que tiene un niño prematuro, que va a ser totalmente diferente de la que tiene pretérmino, porque vos me decís, no, bueno, se estimula, tira la leche, listo. No, esperen. Cuando uno tiene un niño prematuro, si le puede dar, si tiene la posibilidad de darle lactancia, es la primera cosa que hay que hacer. La variación de la composición de la leche humana. Ahí vamos a ver cómo varía de un término a un pretérmino. Es totalmente diferente. Especialmente la de transición, que contiene mayores niveles de proteína, de sodio, de cloro, de calcio, de zinc, de folato, la leche humana en gestaciones a término. Lo que quiere decir esto es que, a ver, el cuerpo es como que se programa, tuve mi bebé antes de tiempo y la leche va a ser totalmente diferente que si fuera a término, como vamos a ver. ¿Cuáles son las leches que vamos a ver? Vamos a ver ahora la variación de la composición de la leche humana. El calostro, la leche de transición, la leche madura y la leche de pretérmino. Y esto lo digo para todas las puericultoras. Cuando nace un bebé, activar todo un sistema para que esa leche pueda ir al banco de leche, porque ese niño lo va a necesitar. ¿Por qué? Porque el calostro es la leche que se produce, ya sabemos, en las mujeres en los primeros días de... Pero generalmente cuando uno tiene un niño a pretérmino, en el quinto o sexto día de parto, se prolonga porque es como que el cuerpo dice, ese niño realmente necesita ese calostro que
es más abundante en inmunoglobulinas, que tiene ese tipo de concentraciones. Entonces eso hay que tener en cuenta. Cuando uno tiene un prematuro es como que el cuerpo dice, no, te doy todo lo que puedo porque tengo que mantener a ese chico lo mejor que puedo. La leche de transición es la que se produce entre el 4 al 15 días posparto. Entre el 4 y el 6 se produce un aumento brusco del volumen de producción de leche, hasta alcanzar niveles de 60 a 80. Pero si uno lo ve en una tabla y dice, empiezo a comparar leche por leche, va a ver que el aumento de proteínas, el aumento de ácidos grasos, el aumento de iones, todo es como que tira toda la bomba atómica que puede para poder ayudar a ese niño que es un pretérmino. Por eso hay que guardar desde las primeras, por más que digan, no, me salió 5 mililitros, hay que guardarlo porque es fundamental, porque es totalmente cambiada. Si en el caso que no se pudo, por lo menos usar leche del banco, de cualquier otra mamá, que siempre va a ser mejor que la leche de fórmula. En la leche madura se observan variaciones en la composición entre las madres y también dentro de la misma mujer, las cuales se van a relacionar con las necesidades del niño. Es como que la leche se trata de adaptar a ese neonato que nació. Y al comienzo de cada mamá va a proporcionar mayor cantidad de proteínas, mayor cantidad de lactosa y al final más grasa. Por esa razón resulta imprescindible no imponer tiempos de la mamá. Esto hay que tener cuidado con los prematuros porque, como dijimos anteriormente, se cansan. Entonces, ese aporte, lo que hay que hacer es terminar de extraerlo y pasárselo de alguna manera, puede ser por una sondita. La leche de pretérmino contiene mayor cantidad de proteínas, como habíamos dicho, menor cantidad de lactosa. La lactosa es un azúcar, para que lo tengan en cuenta, que tiene la leche madura, siendo esta una combinación apropiada. ¿Qué pasa? La lactosa es una combinación de glucosa más galactosa. Esta es una leche más tirando, o sea, tiene que tener menor concentración de azúcares, pero mayor concentración de proteínas. Eso ténganlo en cuenta porque el tema de las azúcares, acuérdense que va a modificar también la microbiota. Entonces, como este niño no tiene que tener tanta modificación, tiene que tener alto calorías, dietas altas en calorías y dietas cargadas de proteína, obviamente va a cargarse. ¿Qué pasa? Ya que el niño maduro tiene requerimientos más elevados de proteína, la leche también, o sea, es como que la madre se programa a decir, esa es la leche que ese niño va a necesitar. Pero ¿qué pasa? Empieza a tirar toda la leche. ¿Y qué pasa? Más abundante proteína, más abundante, y por eso después como que empieza a cambiar, o sea, es como que si se tira todos los cartuchos de una, y después ¿qué pasa? No hay más cartuchos. Entonces por eso recomiendan que de las 2 a las 4 semanas postnatales empezamos a hacer una fortificación de esa leche. Varias guías lo están recomendando, no hay un consenso específico, pero se ha visto que hay un aporte deficitario. Entonces, ¿qué pasa? Hay proteínas que no es darle leche de fórmula, es darle la leche materna, pero fortificada para aumentar esos requerimientos de ese neonato que ha nacido. Vamos a pasar, que yo les dije que era tan importante como esto, es entender el desarrollo del tubo digestivo de un neonato. El inicio de la deglución lo vamos a ver entre las 11 a las 16 semanas. Esto es dentro de la panza de la mamá. La succión la va a tener aproximadamente entre las 18 a 24 semanas. El cierre de la glotis, para que no se vaya vía aérea, 25 a 27 semanas. Actividad organizada del esófago, a las 32 semanas. Coordinación succio, deglución, respiración, 33 o 34 semanas. A las 32 o 34 son capaces de buscar, agarrar, succionar el pecho materno. Eso ténganlo en cuenta. ¿A qué edad va a ser capaz de buscar, tener esa búsqueda y agarrar y succionar? Entre las 32 y 34 semanas. La transferencia no suele ser suficiente, de los reflejos están presentes, pero la potencia para las succiones efectivas que se cansan, es lo que decíamos, capaz no tenga la potencia con 32, 33 o 34 semanas, y eso hay que estar atento porque a veces si no aumenta el gasto calórico y por ende entra en inanición porque el ejercicio que tienen, porque a ver, tomar la teta para ellos es un ejercicio. Entonces eso tenemos que estar atentos como médicos. Las tomas
prolongados o demasiado cortas son poco efectivas. No está, a ver, no es tan bueno ni hacerla cortita, porque dicen algunas, no, bueno, lo prendo cada 15, 20 minutos. No, no. Si son muy cortitas, tampoco van a ser efectivas. Entonces, también con eso hay que tener cuidado. La nutrición enteral, la administración intragástrica de leche mediante sonda nasogástrica, si así es necesario para cumplir una alimentación, y bueno, será pecho más sonda nasogástrica. O sea, será las dos, o orogástrica. Pero no le tengan miedo a que el bebé tenga la sondita. O sea, el bebé tiene que lograr cumplir, llenar sus requerimientos metabólicos, porque si no, esto no pasa, lo que va a pasar es que este bebé puede tener alguna consecuencia más adelante o en un futuro. Pasos para un amamantamiento, los cuidados de soporte centrados en el desarrollo, la familia. El tema de la madre canguro mejora. Hoy estaba viendo un video de porteo. Es muy importante esto, la cuestión afectiva del niño, favorece la lactancia exclusiva, disminuye las infecciones, mejora la ganancia de peso y acorta los tiempos de hospitalización. En el caso de aquella mamá que no le pueden dar el pecho, no importa, hay otras maneras de contener ese bebé y acercarse a ese niño. La alimentación con fórmula es la alternativa cuando la leche materna no está disponible o no se puede acceder a un banco de leche donada. Los tipos de fórmulas se pueden utilizar para prematuros, conveniente usar suplementadas. Si vamos a usar siempre leche de fórmula, ya sea para un prematuro o leche término, fijarnos que tenga ácidos grasos omega, los PUFA. La alimentación complementaria. El prematuro con una adecuada ganancia ponderal, o sea que haya crecido bien con la leche, va a introducir la alimentación complementaria a los 6 meses de edad corregida por el tubo digestivo que va a estar inmaduro. En prematuros con fallo de crecimiento, a veces se puede hacer la introducción de alimentos un poquito antes, justamente porque hay que hacerlos ganar el peso, porque estamos en urgencia nutricional. Por eso las decisiones se van tomando a medida que vamos. Bueno, y hasta acá llegamos por hoy. La idea es seguir ampliando en otros videos porque es un tema muy, muy largo, es un tema que da para mucho hablar. Vamos a tocar el tema de prematuros y primeros alimentos. Ya sabemos que el prematuro lo vamos a dar de comer cuando en la edad corregida, a menos que tenga un problema de crecimiento y esté por debajo de los percentiles, vamos a decidir dársela antes. Igualmente hay que cuantificar y hay que ver la historia clínica de cada niño en particular. También el tema de la fortificación y la suplementación. La mayoría de las guías recomiendan la suplementación del prematuro. Eso lo quiero dejar en claro porque no es solamente los alimentos y ya está. Y es más, la suplementación la recomienda hasta los 4 o 5 años de vida en el prematuro. Por una cuestión del sistema nervioso. Más allá que tenga o no un problema, que uno lo está viendo en neurodesarrollo. O sea, por más que estemos viendo que el niño esté bien, no tenga pautas de alarma en su neurodesarrollo, hay que suplementarlo. Ahí me preguntan qué pensás de la suplementación de hierro, vitamina C, D y ácido fólico. Mira, el tema de la vitamina C, D, a mí me parece, está bueno dársela estándar a cualquier pretérmino, o sea, un niño que no es prematuro, pero cuando uno habla de un prematuro, la vitamina A, C, D tiene que estar medida. ¿Medida por qué? Porque la concentración que uno le tiene que aportar es diferente. Y a mí lo que me pasó extraño es el tema de la vitamina D y la deficiencia. Porque si vos tenés una deficiencia que ya venía, porque a ver, las vitaminas pasan todas por el cordón umbilical. Si vos tenés una deficiencia, que la madre ya venía con deficiencia de vitamina D, y la vitamina D vos sabés que actúa en todo lo que es neurodesarrollo, actúa en todo lo que es activación de ADN, actúa en todo lo que es expresión génica, no puede tener deficiencia de vitamina D. Entonces, si vos tenés un niño que ya nació, obviamente le podés hacer un laboratorio de vitamina D y fijarte cuánto tiene de vitamina D y no darle la dosis estándar porque por ahí el requerimiento es muchísimo más alto. Entonces vos le estás dando lo que le das a cualquier chico término que nació, le das a un prematuro que no sabes si tiene o no deficiencia, porque puede tener deficiencia o insuficiencia.
Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces tenés que evaluar el estado clínico de la vitamina D. En cuanto a la vitamina C, a mí me ha pasado con niños que es directamente no dosable, incluso andan 1 o 2 años y voy a decir, ¿cómo llegó? Sí. Y el vitamina A es muy importante por el tema de los ojitos, la retinopatía, lo que hablamos, esta vitamina A va a ayudar en lo que es la visión. Ahí me preguntaban también el tema del zinc. Sí, mira, el zinc es muy importante, se puede medir incluso con el tema de la fosfatasa alcalina. Hay que medírselo y hay que ver cómo está y hay que suplementar y hay que regular la alimentación. No hay que olvidarse de los niños, de los oligoelementos a la hora de suplementar, porque tienen una relación de 1,8, 1,18 y 1,3. Entonces esas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de suplementar. La vitamina que tienen las fórmulas de leche no alcanzan, no alcanzan. No alcanzan totalmente. O sea, cuando uno agarra la leche de fórmula, incluso va a ver que tiene hasta aminoácidos, tiene ácidos grasos. Y si vos me preguntás, mira, ¿alcanza? No. Por eso hay que hacerlo individualmente, porque hay que ver con qué deficiencia venía la madre y en base a eso ver qué es lo que le tenemos que dar a ese niño para un buen neurodesarrollo, porque vamos a suponer, te doy la clásica. Me pasó el otro día encontrar una madre que se había pasado en omega, siempre consumía en omega. Entonces, ¿qué pasa? Omega 3 estamos hablando. Y se había disparado el omega 3 y tenía el omega 6, probablemente lo tenga abajo. Y vos decís, bueno, pero el omega 6 se convierte, a ver, no es esencial, pero se convierte en esencial porque obviamente no la está ingiriendo correctamente. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de desequilibrio. Se calcula dependiendo cada uno. ¿Cómo se calcula la cantidad de proteínas que tiene que consumir? Mira, la cantidad de proteínas va a depender de la función renal, de la función hepática. Es toda una construcción de un metabolismo que uno tiene que hacer y tiene que controlar en el niño. O sea, son varias variables que uno tiene que controlar a la hora de dar una nutrición, peso, talla, bioimpedanciometría, tiene que controlar muchísimas cosas para recomendar una buena dieta y un buen control nutricional. Si alguna tiene alguna pregunta más que quiera hacer. Ay, nunca activé. No. Ahí está. Bueno, espero que les haya gustado. La semana que viene nos vemos con importancia de entender la hipotonía del síndrome de Down. La vitamina B12 se suplementa en prematuros obligatoriamente o solo en el caso que esté deficiente. Mira, solamente en el caso que esté deficiente. Ninguna vitamina se suplementa porque sí, porque si vos provocas hipervitaminosis también tiene consecuencias. Entonces tenés que tener cuidado con eso y tenés que saber cuál sí y cuál no pueden tener hipervitaminosis. Por ejemplo, todo lo que son liposolubles hay que tener mucho cuidado porque si haces hipervitaminosis es recontra difícil de eliminar. Si haces de hidrosolubles es más fácil que se eliminen por orina, pero no todas se eliminan y hay que ver el ritmo de excreción. ¿En qué momento? Y del primer momento, siempre. De que la primera vez que le podés sacar y empezar a incluir. Incluso si se podría incluir de neo, que no se hace como protocolo incluir, pero se debería incluir. Diferencia entre edad gestacional y de edad embriológica. Mira, eso lo vamos a ver en un vivo, porque es un tema muy, muy largo para hablar, porque uno ve la embriología y cuando se da cuenta la correlación clínica, uno dice, ¿realmente lo alimento o no lo alimento? Y estamos ahí, porque uno ve el desarrollo del tubo digestivo, todo lo que es embriológicamente de las células, cómo van madurando, y uno dice, es como que le entra miedito a la hora de decir, sí, le ponemos el alimento, por la inmadurez que tiene y por la alteración de esto que yo te decía de la disbiosis, la microbiota, que no tienen diversidad. El tema de que como estuvieron en neo, por ahí a veces tienen más proliferación de hongos, es un desastre ese tema. Bien, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron, espero que les haya gustado. La semana que nos viene nos trae el tema de hipotonía, la importancia de entender la hipotonía del síndrome de Down, que me parece muy, muy importante, manejar la fisiopatogenia para poder entender cómo vamos a rehabilitar a ese niño con síndrome de Down.
y vamos a ir teniendo un tema así. Cualquier pregunta o lo que quieran, comentario, lo pueden dejar, va a estar grabado, va a quedar en el perfil, así que lo pueden volver a ver. Así que si les quedó una pregunta, porque a veces les da vergüenza o algo, no hay problema, lo pueden escribir en comentarios y dejármelo ahí que los voy a ir contestando. Bueno, muchas gracias a todos y espero no haberles robado tiempo, que les haya gustado y bueno, ya saben, como todos los lunes a las 13, nos vemos con un tema nuevo y si se lo llegan a perder después lo pueden ver porque va a quedar grabado. Gracias a todos.